Buenas, a través de una serie de vídeos vamos a explicar con un ejemplo de un ejercicio cómo calcular los costes, los distintos costes que pueden surgir a la hora de establecer el precio de un producto e incluso utilizar la herramienta del cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad. Bueno, en este primer vídeo voy a tratar de explicar, como acabo de comentar a través de un ejercicio, los distintos conceptos. En este primer vídeo explicaremos de este ejercicio que veis aquí en pantalla el apartado A, y en los sucesivos vídeos iré explicando los siguientes apartados con su correspondiente parte teórica. Bueno, pues vamos a partir de este enunciado que tenemos aquí en pantalla para empezar a entender la cantidad de costes que se pueden generar en la realización de un ejercicio de costes y punto muerto o umbral de rentabilidad. Como veis, el enunciado dice: un trabajador autónomo, un empresario que es trabajador autónomo, tiene una tienda de venta de camisetas diseñadas por él. He utilizado este tipo de negocio para simplificarlo lo máximo posible y que así entendamos los conceptos. Dice que durante un mes tiene unos costes totales, es decir, unos gastos de 4.000 euros de todo ese mes, los gastos de ese mes. Y si produce y vende 300 camisetas y los costes fijos son de 1.500 euros al mes, es decir, que paga entre alquiler del local, la cuota de trabajadores autónomos, la luz, el agua, el teléfono, internet, una gestoría, seguros, incluso préstamos bancarios. Tiene unos gastos, sumando todos esos gastos que tenemos aquí entre paréntesis, de 1.500 euros al mes. La primera pregunta que se nos formula es: ¿cuáles serán los costes variables totales y cuáles serán los costes variables unitarios? Bueno, antes de nada vamos a tratar de entender los distintos costes que aparecen en este enunciado. Aquí debajo veis que tenemos planteada la solución, aunque lo primero que hago es explicar los distintos costes que tenemos. A grandes rasgos, los costes principales que tenemos son los costes variables, los costes fijos y los costes totales. ¿Qué son los costes variables? Pues como bien tenéis aquí, son aquellos que dependen de la cantidad de camisetas para este ejercicio, en concreto la cantidad de camisetas que fabrique al mes. Si no fabrica ninguna camiseta, no tendrá costes variables. Es decir, imaginemos que esta persona, ese empresario, lo que hace es comprar las camisetas terminadas ya, de colores neutros, varios colores, es decir, camisetas rojas, camisetas y de distintas tallas. Vamos a suponer que todas las camisetas que compra tienen un precio estándar, y a esas camisetas pues les aplica una impresión, bien sea en vinilo o algún tipo de tinta o pintura sobre ellas para posteriormente venderlas. Bueno, pues el coste de estos materiales que utiliza para hacer las camisetas es lo que llamamos costes variables. Es decir, que si este empresario, este autónomo, hace una camiseta, pues los costes variables que tendrá serán los gastos imputables exactamente a esa camiseta, el material que le ha costado hacer esa camiseta. Si hace 10, pues el material que se ha gastado para fabricar esas 10 camisetas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como tenemos en pantalla, son aquellos que dependen de la cantidad de camisetas que fabrique al mes, en este caso al mes, porque el ejercicio está basado en un mes. Si fuese un trimestre, si fuese un año, en un año. Los gastos, aquellos, como dice aquí, aquellos gastos que dependen, aquellos costes que dependen de las camisetas que fabrique en un año, en este último caso que acabo de mencionar. Por lo tanto, si queda entendido este concepto, pasaríamos a explicar qué son los costes fijos, que los tenemos a continuación. Son aquellos que, independientemente de la cantidad de camisetas que fabrique al mes, ¿de acuerdo?, se deberán pagar igualmente. Por ejemplo, los gastos de alquiler de local, la cuota de autónomos, la cuota de internet y teléfono, seguros o la cuota de un préstamo bancario no dependen de la cantidad de camisetas que se fabriquen al mes.
Es decir, que si este empresario compra material para fabricar 500.000 camisetas, la cuota del alquiler del local seguirá siendo la misma, la cuota de autónoma seguirá siendo la misma, la cuota de internet y teléfono seguirá siendo la misma, igual que los seguros y la cuota del préstamo bancario. Si no compra ni vende ninguna camiseta, también seguirán siendo exactamente los mismos. Son fijos y se llaman así porque no dependen de la cantidad de material que se compra para realizar esas camisetas. Así como los variables variarán dependiendo de la cantidad de material o de las camisetas que se vayan a fabricar, los fijos no tienen nada que ver con esa parte. Por eso se distinguen entre los costes variables y los costes fijos. Entendidos estos dos conceptos, solo nos queda por explicar qué son los costes totales, que los tenemos en el último lugar, que son todos los gastos que ha tenido la empresa en un periodo. En el caso en el que estamos en concreto, se refiere a un mes, pero podría ser un trimestre, 2 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, dependiendo del periodo que vamos a analizar. Pues diremos que los costes totales son todos los gastos, los variables y los fijos que ha tenido la empresa en ese periodo. Es decir, como tenemos aquí, acabo de explicar, es decir, los costes variables más los costes fijos. Bueno, pues volviendo al ejemplo anterior, vamos a hacer el primer apartado del ejercicio, que dice cuáles serán los costes variables totales y los costes variables unitarios. Teniendo en cuenta esto y sabiendo qué son los costes variables y qué son los costes fijos, volvemos a leer el enunciado. Decimos que esta empresa de camisetas tiene unos costes totales, aquí tenemos incluidos, como acabamos de mencionar, los fijos y los variables, de 4.000 euros. ¿De acuerdo? Todo lo que se ha gastado en camisetas para fabricar material para realizar las camisetas, que hemos dicho que serían los costes variables, y por otro lado los costes fijos, que sí que los tenemos aquí, aunque lo que nos pregunta son los variables, sabemos que están incluidos aquí, y tenemos los fijos que los tenemos extraídos de esta parte. ¿De acuerdo? Pues bueno, simplemente para calcular los costes variables totales, es decir, todo lo que se ha gastado en camisetas, simplemente restaremos a los 4.000 euros, que son los costes totales, los costes fijos de 1.500, es decir, 2.500 euros, que si nos venimos aquí, vemos que los tenemos. Los costes totales sería la suma de los fijos, y los variables, que son 4.000 euros, como veíamos en el enunciado, y los fijos son de 1.500. Si restamos a los 4.000 euros los 1.500 de los costes variables, nos dan los 2.500. Si restamos a los 4.000 euros los costes fijos, que son 1.500, nos dan los 2.500 euros de los costes variables. ¿De acuerdo? Luego nos pregunta el enunciado cuáles son los costes variables unitarios. Este concepto todavía no lo hemos visto, pero lo explico de forma muy sencilla. Nosotros sabemos que los costes variables son 2.500 euros, es decir, que la empresa se ha gastado en materiales para fabricar camisetas 2.500 euros, pero con esto no nos hacemos una idea de cuánto nos cuesta realizar cada camiseta en ese periodo. Por eso surge el concepto de costes variables unitarios, es decir, por unidad, costes variables por cada camiseta que hemos fabricado. ¿Cómo lo calculamos? Pues bueno, es tan sencillo, algunos igual lo habéis intuido ya, simplemente tenemos que dividir los 2.500 euros que suman todos los costes variables que hemos tenido en ese periodo, dividido entre la cantidad de camisetas que hemos fabricado en ese periodo. En este caso, como decía el enunciado, son 300 camisetas producidas, pues simplemente a esas 300 unidades le vamos a llamar Q. Los costes variables unitarios será el resultado de dividir 2.500 euros de los costes variables totales entre las 300 camisetas que hemos producido. Es decir, nos da un total de 8,33, como vemos aquí, euros por unidad. ¿De acuerdo? Aquí a la derecha vemos que tenemos la fórmula, costes variables unitarios. Yo utilizo esta nomenclatura, costes variables CV, y una U minúscula a continuación para distinguirlo de los costes variables totales, que son CV mayúscula. ¿De acuerdo? Dividido, como decíamos, entre la cantidad de unidades producidas, a la cual le llamamos Q. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer apartado del ejercicio, ¿cuáles son los costes variables? ¿Cuáles serían o serán los costes variables totales?
hemos dicho que son 2.500 euros. Y en el apartado, segunda parte del apartado A, y los costes variables unitarios, 8,33 euros por cada camiseta. Bueno, pues continuaremos en el siguiente vídeo con los siguientes apartados.